Creo que la doctora Bullrich no necesita presentación, una persona que ha revolucionado la forma de hacer política en cuestiones de seguridad, así que se ha sometido a una pequeña entrevista y con mucho gusto vamos a compartir con todos los participantes. Nos acompaña también el doctor Fernando Zaragoza, con quien vamos a compartir la ronda de preguntas, Patricia, que te vamos a hacer. Y bueno, nada, agradecerte por esta tarde. Y queremos escuchar un poco, en principio, cómo ves la situación de la política de seguridad actual en la Argentina. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta posibilidad de estar frente a todos ustedes y hablar del tema de seguridad, que últimamente hablo menos. Bueno, en primer lugar decir que lo que nosotros hemos visto fundamentalmente de la política de seguridad, diría antes de la cuarentena, porque quizás luego se vivió en una situación, o se vive en una situación bastante distinta y especial, aunque ya hace un par de semanas que nuevamente el delito ha vuelto a estar presente entre todos nosotros, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que lamentablemente lo que nosotros hemos visto en los primeros meses de la acción de gobierno ha sido un deshacer, una política de tirar por la borda muchísimos de los avances que se habían hecho en política de seguridad, en orden, en la necesidad de tener una prioridad en la víctima, en la necesidad de entender que las fuerzas de seguridad tienen que tener su debida y legal protección. Y muchos de los reglamentos y de las herramientas jurídicas que nosotros habíamos diseñado para lograr un fuerte combate contra el narcotráfico, contra el delito, contra los delitos más violentos, que es de los que se encargan las fuerzas de seguridad federales, en conjunto, por supuesto, con las fuerzas de seguridad locales. Fueron muchos de ellos derogados, es decir, directamente dejados de lado, con lo cual se comenzó en el primer tiempo una deconstrucción, un deshacer, un delete, un borrar todo lo bueno que habíamos construido en la política de seguridad. Luego creo que hubo un paréntesis y el día de hoy vimos de nuevo esta misma estrategia. Hoy apareció un protocolo sobre ciberdelito, que en realidad no es de ciberdelito, es de ciberpatrullaje en momentos de pandemia o en cuarentena, porque solo se refiere a la atención que el Ministerio de Seguridad tiene que tener frente a los ciudadanos, que vuelve a ratificar esta idea del humor social de la que había hablado la ministra en los primeros días. Nosotros teníamos un protocolo de ciberdelito, creamos la Dirección de Ciberdelito por primera vez en la historia de la Argentina, y en esa Dirección de Ciberdelito se perseguían delitos concretos, muchos de carácter sexual, sobre menores, pero también narcotráfico en la Deep Web, también delitos de trata, de falsificación de moneda y de muchísimos delitos de carácter federal, de armas, de venta de armas. Lamentablemente ese protocolo en el día de hoy se derogó y salió un nuevo protocolo totalmente precario, que solamente habla de un patrullaje sobre las personas que estarían en crítica o en violación. Si fuese en violación, está dentro de las normas que están rigiendo hoy la Argentina, pero si fuese en crítica, estaría dentro de lo que se llama ciberpatrullaje. Creo que
hay un cambio de mirada. Nosotros poníamos la mirada en la víctima, en el fortalecimiento de las instituciones de la seguridad, en la necesidad de la lucha contra el narcotráfico, y en un trabajo cooperativo entre todos los distritos, con un anclaje muy fuerte en la cooperación internacional, sobre todo en delitos como el terrorismo, del que ustedes hablan en su institución, por una mirada en la que el delincuente vuelve a ser el centro del sistema penal. Lo vimos cuando se intentó liberar a los delincuentes en esta situación de cuarentena, dejando a muchísimos ciudadanos en una situación de indefensión porque estaban frente a situaciones en las que violadores y violados, víctimas y victimarios estaban cerca. Así que bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora. También hay que decirlo, y es importante decirlo, con alguna suerte de diferenciación, por lo menos simbólica, no sabemos todavía si real, en la provincia de Buenos Aires, donde Bernie tiene una mirada un poco más, digamos, más similar a lo que nosotros construimos, y se ve cuando él se puso en contra de la liberación de los presos y tuvo algunas actitudes de diferenciación frente a lo que sucede en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Buenas tardes, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Le voy a hacer la segunda pregunta. Cuando usted llegó a la cartera de seguridad, ¿con qué situación se encontró? ¿Qué pudo lograr mejorar? ¿Qué fue lo que no pudo mejorar? ¿Y qué cree que le quedó pendiente? Bueno, voy a anotar un minuto. Ahí le ayudo, se lo repito, no hay problema. Claro, ¿qué pude mejorar? Bueno, la pregunta es, cuando usted llegó a la cartera de seguridad, ¿con qué me encontré? ¿Qué pude mejorar? ¿Y qué no pude? ¿Y qué cree que le quedó pendiente? Ok, bien. Cuando yo me encontré con la cartera de seguridad, quizás la característica más importante a analizar es que era una cartera nacional con una atención casi del 80% en la ciudad de Buenos Aires, que recuerden que todavía no existía la policía de la ciudad, la Policía Federal seguía atendiendo a la ciudad de Buenos Aires, entonces la atención real de las fuerzas federales a los delitos de carácter federal que una nación tiene, es digamos, junto de alguna manera a la política de Estado de defensa, es lo que protege a la nación de los delitos transnacionales, de los delitos más complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el contrabando agravado, digamos, la venta de seres humanos, que es un tema muy, muy terrible, que nosotros lo veíamos permanentemente en las fronteras. Entonces nos encontramos con un ministerio muy mirando hacia la ciudad de Buenos Aires, muy atendiendo a la policía de la ciudad, las comisarías, y desatendiendo esta mirada más profunda que nosotros creemos que debe tener el Estado federal, dejándole la seguridad ciudadana cotidiana a las ciudades o las provincias, tal cual lo dice nuestra Constitución. Cuando nosotros casi inmediatamente, porque imagínense que el 6 de enero del año 2016, nosotros ya estábamos pasando la Policía Federal, una parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Ya a partir de ese momento nosotros pudimos comenzar a concentrarnos en lo que fueron los nudos más importantes de nuestra gestión, lo que nosotros creemos que es el orgullo más importante de nuestra gestión, que fue el momento en el que la Argentina le dio una lucha frontal, sin cuartel, a las bandas del crimen organizado, de la venta de armas, y sobre todo del narcotráfico, generando una política de una fuerte
decisión política de ir contra el narcotráfico y contra todos los derivados, porque ustedes saben que el narcotráfico trae lavado, que el narcotráfico trae corrupción en las fuerzas policiales, políticas y en la justicia, que compra, que es un delito, digamos, que mueve mucho dinero, que lava mucho dinero, que se hace de muchos bienes. Así que creemos que eso fue lo mejor que pudimos hacer. Una de las cosas que siempre pienso que me quedó pendiente, que realmente me hubiera gustado terminar, es el convertir a la frontera en una zona de comercio y no en una zona de contrabando. Comenzamos, hicimos una prueba piloto en la zona de Aguas Blancas, tuvimos una resistencia fuerte a la legalización, encontramos una norma con la FIP, luego la quisimos simplificar, pero creo que un tema pendiente es que un país como el nuestro, con fronteras con Bolivia, bueno, en Chile la situación es distinta, no hay tanto contrabando, pero había algo de contrabando, pero en la frontera con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, los niveles de contrabando son muy altos, hay mucha gente que vive de ese contrabando, pero mucha más gente que pierde trabajo en las zonas urbanas, porque en vez de producir la ropa acá, que luego se vende en grandes ferias, todo venía vía Iquique, pasaba por Bolivia, o venía por Paraguay, entraba a la Argentina sin pagar impuestos, sin absolutamente nada, con una situación de total precarización de los trabajadores, de los famosos trabajadores de frontera. Y ese es un tema que me quedó pendiente, porque me hubiera gustado poder legalizar esta actividad tan milenaria como el contrabando y realmente generar una frontera razonable entre países que tenemos un acuerdo estratégico en el Mercosur, ¿no? Patricia, cuando llegaste a la cartera de seguridad, ¿qué percepción tenías sobre las fuerzas de seguridad en cuanto a su capacidad, su prestación de servicios? Porque hasta antes de tu gestión siempre se habló de fuerzas corruptas, de que la corrupción estaba enquistada en las distintas fuerzas de seguridad. Bueno, yo había tenido algunas experiencias parciales, pero que me daban una mirada sobre esto, y además también tengo una mirada teórica sobre la situación. La mirada concreta había sido, yo pasé unos pocos meses por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y también estuve manejando un plan piloto en la Municipalidad de Hurlingham hace muchísimos años, y luego me tocó la administración del Servicio Penitenciario Federal, que si bien no está catalogado específicamente como una fuerza de seguridad, tiene características de fuerza de seguridad, es una fuerza armada, que tiene una de las tareas más difíciles y menos reconocidas, como es la atención de las personas privadas de la libertad. Ahí comencé a entender y aprender la necesidad de generar un concepto que es la valoración de la tarea, y a partir de la valoración de la tarea y de generar una concepción de que ese es un trabajo necesario para el Estado Nacional o para los estados provinciales y que implica también una responsabilidad concreta de parte del Estado, generar fuerzas que no estén de los dos lados del mostrador, sino que estén de un solo lado, ¿no? Es decir, que haya una línea muy clara entre quien es una fuerza del orden y quien rompe ese orden. Es decir, al haber generado esa mini experiencia que tuve con el servicio penitenciario, comencé a entender que como todo sistema, lo más importante de todo es la ejemplaridad que el Estado le da a quienes le pide una conducta determinada. Entonces, que si nosotros comenzábamos una tarea de ejemplaridad,
respecto a las fuerzas de seguridad, de incentivos claros, de reconocimiento en su salario, de dureza cuando estuviesen por fuera de la ley, de no generalización, de no estigmatización, de sacarlos de alguna manera de ese lugar de estigmatización que tenían. Como en cualquier lugar, como en cualquier trabajo, si uno en una empresa trata bien a la gente, o si uno en la misma empresa la trata mal, las consecuencias del trabajo van a ser distintas. Entonces, también existe, de alguna manera, una teoría de derrame de buenas prácticas en la medida en que las fuerzas se sienten valorizadas. Así que nosotros comenzamos por la positiva, no por la negativa, no por pegarle un palo, sino por revalorizar la tarea, y eso nos dio muchísimos resultados, porque no nos lavamos las manos en los momentos en los que tuvimos situaciones complejas y difíciles, donde sentíamos que las fuerzas de seguridad habían cumplido con su deber. Y entonces, de alguna manera, esta forma de pensar un sistema organizacional, lo que hace es generar incentivos positivos. Los incentivos positivos hicieron que las fuerzas se comprometiesen mucho más en la tarea, se sintiesen reivindicadas, se sintiesen valoradas, se sintiesen tratadas sin que las miraran con un prejuicio, que se sintiesen que tenían problemas, pero que quien les hablaba, el Estado, y no yo persona, sino el Estado, tampoco tenía todas las virtudes del mundo, no es que estábamos hablando de un Estado no corrupto, sano, y siempre esta cosa de echarle la culpa a los otros, ¿no? Así que creo que, digamos, la valoración teórica de construir un principio de desestigmatización y un trabajo de desestigmatización nos dio un buen resultado, y creo que cambió algo muy importante, que no solamente fue la percepción de ellos hacia sí mismos, sino de la sociedad. Hoy uno mira cualquier encuesta y las fuerzas de seguridad en Argentina están valorizadas como las mejores instituciones del país. Y creo que eso, cuando ellos mismos lo ven y lo sienten en la calle, cuando la gente los aplaude, cuando van a algún lugar y los aplauden, eso también da un compromiso que cambia, porque ese ejemplo luego lo llevan a su casa, llegan a su casa y dicen, vos sabés que, a sus hijos, vos sabés que hoy cuando pasé por tal lado me aplaudieron, y eso cambia profundamente, y saca, yo siempre se los decía, ¿no?, a las fuerzas, lo saca de la clandestinidad. La clandestinidad, el lugar de estar fuera de la sociedad, es malo. Y yo creo que haber sacado de esta idea de clandestinidad en un sentido, digamos, simbólico, fue espectacularmente importante para que las fuerzas de seguridad se sintiesen mucho, mucho mejor, hiciesen mucho mejor su trabajo. Muy interesante la apreciación. Doctora, usted mencionó antes que un objetivo central en la política de seguridad fue la lucha contra el narcotráfico. Puntualmente, ¿qué se hizo en este punto? Lo mismo que le dije antes, ¿cree que le quedó pendiente alguna cuestión para afectar los objetivos de esta actividad criminal? Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, primero tuvimos un gran equipo, un equipo de primer nivel, digamos, con gente muy especializada, como es el caso de quien ocupó la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico, el licenciado Martín Berrier, por supuesto que el licenciado Eugenio Bursaco, una línea de acción que llevó adelante la Secretaría de Seguridad muy, muy a fondo, y que conocían el tema
con muchas particularidades. Luego tuvimos un equipo jurídico enormemente importante, conducido por el doctor Nochetti, que, digamos, estaba algo que es muy importante cuando uno lucha contra el narcotráfico, es que los jueces y los fiscales tengan la misma dinámica que tiene el narcotráfico, que no se queden atrás, que no esperen a que la banda se desarme, que entregue la droga, que sea tarde. Entonces, trabajar mucho con la justicia es algo enormemente importante y nosotros creo que lo logramos porque todo lo decomisado tuvo una orden judicial. El equipo de la jefatura de gabinete, conducido por Milman, con una mirada, digamos, estratégica respecto a cómo trabajar. Y nosotros trabajamos con la siguiente teoría. La teoría, en primer lugar, la teoría de la frontera. Cuando uno agarra la droga en frontera, lo que agarra es el hormiguero, ¿no? Es decir, porque si uno agarra 10.000 kilos de droga, 5.000, 7.000, 50 de cocaína, que es distinta a la cocaína que la marihuana, o agarra 50.000 pastillas, está agarrando un hormiguero. Cuando ese hormiguero baja, ¿no?, por las rutas, baja por las rutas y llega a un dealer en el barrio de Belgrano, en la Villa 31 o en el barrio de San Isidro, en cualquier lugar, o en Córdoba o en Rosario, ese dealer actúa en general en el marco de una lógica mucho más violenta y quizás ese dealer tiene 100 gramos de una droga para la venta. Imagínese usted que cuando usted agarra un cargamento grande, está agarrando el abastecimiento, por ejemplo, de 10.000 búnkeres. Entonces la concentración en lo que nosotros llamamos los 3 anillos, que fueron el anillo de la frontera misma, que es cuando se cruza, cuando viene un avión, cuando pasa un camión embutido o una ambulancia, las formas más originales que uno puede pensar, que claro, cuando se veían perseguidos inventaban todo tipo de formas de pasar la droga. Y luego un segundo cordón que nosotros hicimos a lo que nosotros llamábamos el comienzo del cucurucho. Vieron que en la Argentina es como un cucurucho. Entonces, esto estaba a unos 100 kilómetros de la frontera, en los lugares en los que necesariamente la droga tenía que pasar. Y luego un tercer cordón a la altura, podríamos decir, de Tucumán, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe. Es decir, de esta manera nosotros veíamos que en estos 3 cordones teníamos que agarrar los grandes cargamentos, investigar las bandas, porque luego si no, llegábamos ya a una situación de dispersión de la droga. Cuando la droga llegaba a la 1114 o a una casa en el Golf Club, como hemos encontrado en distintos lugares, ya lo que se lograba era agarrar una pequeña parte. Igual se podía luego subir la cadena, porque una cadena puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero una cosa es agarrar en frontera y otra cosa es cuando uno tiene que ir búnker por búnker. Así que esa fue nuestra estrategia. Nosotros llamamos la teoría del hormiguero, agarrar el hormiguero y tratar de no tener que buscar hormiga por hormiga, aunque uno lo tiene que buscar, porque después la gente le dice, sí, pero al lado de mi casa venden. Entonces también el microtráfico es importante. La preparación, las leyes adecuadas. Nosotros sacamos leyes muy adecuadas, la entrega vigilada, el arrepentido del agente, el informante, que siempre fue una figura muy oscura, la legalizamos. Todas las formas de seguimiento fueron muy, muy importantes para la lucha contra el narcotráfico. La ayuda de las agencias internacionales, no negar la ayuda que agencias internacionales, la cooperación fronteriza, la cooperación con Bolivia, con Paraguay, fue muy importante, muy, muy importante en la lucha contra el narcotráfico.
con Brasil, pero sobre todo con Bolivia y Paraguay, que son los países que Bolivia reconoce que es productor, Paraguay siempre dice que es ancestral su coca, pero bueno, ahí hay un debate, pero en la lucha contra el narcotráfico ayudaron bastante. La inteligencia de ir a las bandas y no ir a hacer más causalidad que casualidad. ¿Qué me quedó pendiente? Me quedó pendiente algo que la verdad que no puedo entender cómo no lo votaron, que es la posibilidad de hacerse de manera inmediata el Estado y la sociedad de los bienes, la extinción del dominio inmediato de los bienes de los narcotraficantes y de todos los delitos federales. ¿Por qué me quedó eso pendiente? Porque no entendí por qué no lo votaron. Yo creo que ahí se confundió y realmente cuando nosotros hablábamos con los colombianos, que la verdad que nos dieron una ayuda muy grande y vinieron a la Argentina muchísimas veces a contarnos su historia, y todas las veces que habían tenido problemas con la ley de extinción de dominio, nos dijeron, mira, cuando vos le sacás los bienes, cuando vos les tocás el bolsillo de verdad, porque una organización de narcotráfico puede ser como digamos, sin querer con esto hablar mal de estas empresas, como un supermercado. Un supermercado puede decir, bueno, yo me pueden robar 5 camiones, está dentro de mi costo. Entonces, uno dice, es importante el cargamento, pero cuando uno le pega a la estructura económica, le saca los bienes, los autos, las casas, las cuentas, y desarma económicamente, le pega en el corazón. Yo me acuerdo, mire, le voy a contar una anécdota, un minuto me tomo, de un caso en el que hicimos conjuntamente con Colombia y con la DEA, que fue cuando en la Argentina hubo detenidos y en Colombia se detuvo a Piedrahíta, que era un narcotraficante derivado del viejo cartel de Cali, y en el momento, y él había derivado prácticamente toda su fortuna a la Argentina. En el momento en que se entró, en el mismo momento, a detener a los argentinos que a este colombiano, Piedrahíta, dijo, no, dijo, no, la plata no, como diciendo, me pueden sacar cualquier cosa, pero no la plata. Entonces uno se da cuenta que la falta de esa ley, la verdad fue una ventaja que siguieron teniendo y que nos hubiera gustado que se hubiera votado esa ley de extinción de dominio. Patricia, ¿consideras que las medidas actuales que se están tomando desde la dirección del Ministerio de Seguridad de este gobierno es un retroceso en políticas de seguridad? Bueno, desde nuestro punto de vista, la política de seguridad que no se basa en el orden, en la ley, en la primacía de la víctima, y que tiene un modelo de seguridad que cree que el delincuente es el centro del sistema penal, que no da lugar a la ley como el elemento igualador de todos los argentinos, nosotros sí creemos que es un retroceso. Creemos que volver a la teoría zafaroniana es un retroceso, totalmente. Fernando. Sí, doctora. En relación, usted mencionó que existió una mayor cooperación, se buscó una mayor cooperación en temas de seguridad con otros países. ¿Qué objetivos se buscaban con esta cooperación y si se lograron esos objetivos que se proponían? Bueno, el primer objetivo que se buscaba era que nuestras fronteras y nuestra cooperación entre los países limítrofes de la Argentina, hay que pensar que la Argentina está en una situación
geopolítica desde la perspectiva de la droga complicada, porque tiene a Bolivia como frontera, a Paraguay en la frontera y muy cerca a Perú, con mucho tránsito de peruanos hacia la Argentina y de argentinos hacia Perú. No tanto Colombia, que va más hacia el norte. Entonces, lo primero que buscamos fue una cooperación con los países vecinos para que nuestra tarea no fuese frenar lo que ellos dejaban salir, sino trabajar en conjunto para tanto del lado de la frontera que correspondía, sobre todo con Bolivia y con Paraguay, se hiciese inteligencia en conjunto, se trabajase en conjunto para tratar de lograr que las bandas no llegasen a la Argentina, que todo lo que se pudiera desbaratar en el lugar de origen se hiciese, que si eso no era posible, se trabajase en conjunto. Trabajamos muchísimo, hicimos mucho trabajo con los fiscales de Paraguay, con la justicia boliviana. Entonces, primero nuestros vecinos. ¿Por qué nombro estos dos países? Bueno, porque entre Brasil y Argentina no hay casi tráfico de drogas. Hay algo que salía de la Argentina, cruzando toda la Argentina hacia Chile, pero comenzó a cortarse con nuestra tarea, y los pasos a Chile son más complejos, ¿no? Porque es más difícil cruzar la cordillera, no es tan fácil. Y con Uruguay lo que teníamos era colaboración, y fundamentalmente lo que descubrimos con Uruguay era mucha entrada de droga de diseño, y luego Uruguay sufrió mucho el hecho de que la Argentina tuviese fuerte control en las fronteras y en la hidrovía, y tuvo varios cargamentos. Nosotros no tuvimos en nuestros 4 años de gestión ningún cargamento, por lo menos denunciado, de la Argentina hacia Europa. Y Uruguay tuvo varios, hasta tuvo uno de más de 2.000 kilos, de 4.000 kilos de cocaína. Es decir que evidentemente hubo cambios de rutas hacia Uruguay, con el que tuvimos buena relación, pero no una cooperación como nos hubiera gustado tener. Luego tuvimos mucha cooperación en diseño de planes. Trabajamos muchísimo con los chilenos en el plan del microtráfico, y la verdad que nosotros dejamos brigadas de microtráfico muy bien formadas. Ellos nos ayudaron mucho a pensar el tema del microtráfico. Trabajamos mucho con los colombianos que vinieron a Argentina más de 10 veces, sobre un tema que se conoce poco, pero que es muy peligroso, que es el tema de un sistema que se llama gota a gota. El gota a gota es un sistema de microtráfico y de micro lavado de dinero que se instala en pueblos muy humildes, donde las personas piden préstamos y después las extorsionan para la devolución de ese préstamo, y con esos préstamos tan abusivos mandan el dinero hacia Colombia. Los colombianos vinieron como 3 veces a explicarnos que eso era lavado de dinero del narcotráfico, así que nos cooperaron mucho en eso. Luego tuvimos la cooperación de la DEA, en la que había en la Argentina, no sé si siguen estando, 2 bases, una en la zona de Salta, donde participaba el gobierno, la policía de Salta, el gobierno de Salta, las fuerzas federales y la DEA, en una base de operaciones conjuntas, y la segunda en la ciudad de Posadas, conjuntamente también con la policía local, las fuerzas federales y la DEA. Estas fueron, después con la DEA hicimos infinidad de operaciones. La más grande fue una de 2.000 kilos de cocaína que se llamó Bobinas Blancas, que la hizo la Policía Federal, de droga que iba hacia Canadá con información de la DEA. Luego recibimos un premio por esa operación. Luego trabajamos con Francia, con Alemania, trabajamos muchísimo con España. España es una ruta muy importante de tránsito
de argentinos y españoles y de europeos, y sobre todo del tránsito de mulas, que es un tránsito muy complejo porque además genera mucha muerte y muchos problemas. Descubrimos, digamos, trabajamos mucho con Europa y con la Unión Europea para sintetizar con ellos. Bueno, luego una de las operaciones más importantes, una serie de meses, que fue una operación con Rusia, que descubrimos un cargamento, bueno, avisado por ellos, en una escuela de territorio ruso, y colaboramos casi 2 años con la policía rusa acá en la Argentina, trabajando con nosotros. Con China mandó 20 policías para, digamos, traducir las escuchas de las mafias chinas, que son terribles, son asesinas, que le cobran a la gente por venir a la Argentina. Trajo más de 20 personas porque había que traducir no solamente el chino, sino un chino dialecto de la provincia de Fujian. Así que se instalaron acá, ya al final hablaban más castellano que chino, los policías chinos, pero fue una cooperación re importante. Imagínense que traigan 20 policías que se iban turnando en los sistemas de escuchas para poder desarmar las mafias chinas que mataron muchísima gente y que extorsionan a las personas que trabajan en los supermercados chinos. Así que tuvimos todo tipo de cooperación. Francia nos cooperó con un instituto superior de estudios, trabajó muchísimo con nosotros. Así que la verdad que fue muy, muy, muy interesante toda la cooperación que tuvimos. Y Argentina también tiene mucho para dar, ¿eh? Argentina no se queda atrás. No es que uno aprende y se queda mirando, no. No nos quedamos atrás. Cuando hacíamos ejercicios conjuntos, por ejemplo, de fuerzas especiales, siempre salíamos en buenos puestos. La Gendarmería o la Policía Federal tienen equipos de muy buen nivel. Así que también nosotros teníamos mucho para enseñar, no solamente para aprender. Y eso es lo importante de la cooperación, que uno aprende y enseña. Patricia, ¿cómo crees que están llevando adelante las políticas de seguridad en las diferentes provincias? Principalmente en el caso de Santa Fe, donde tenemos crimen organizado ahí radicado y crimen en el cual durante tu gestión se ha trabajado muchísimo. Sí, la verdad que a mí me sorprendió un poco la característica del ministro que puso el gobernador Perotti. Yo hubiera esperado alguien más, digamos, con una mirada más adecuada para la lucha contra el enquistamiento que tiene Santa Fe y sobre todo Rosario del narcotráfico, y seguir adelante con la misma tarea que nosotros le hemos llevado. Pero bueno, creo que ha elegido a una persona con una mirada, digamos, quizás diferente, pero bueno, no se puede aflojar en Santa Fe, no se puede aflojar en Rosario, porque está muy arraigado el tema del narcotráfico. Uno, digamos, desarma una familia y vienen los parientes, son todos núcleos familiares, y es un tema de mucha complejidad que hay que estar encima todo el tiempo, uno no puede aflojar. Esperemos que pueda salir adelante. Tuvieron, por supuesto, la ayuda nacional, porque solos no pueden. Se necesita trabajar mucho con la policía de Santa Fe. Pero bueno, las veces que ha hablado el ministro ha tenido palabras un tanto agresivas. Está muy desarmada la policía de Santa Fe en unidades muy pequeñas, y eso puede atentar contra la lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, por supuesto que le deseo toda la suerte del mundo a la provincia de Santa Fe, porque no merece Rosario aparecer como una ciudad
narco, ¿no? Como alguna vez se dijo. Así que esperemos que sigan adelante y que sigan dando fuerte a la lucha contra el narcotráfico. Doctora, ¿cuál es su posición respecto a que las fuerzas de seguridad realicen actividades también denominadas de seguridad interna en conjunto con las Fuerzas Armadas? Bueno, es necesario para eso cambiar la ley. Yo creo que las Fuerzas Armadas, nosotros deberíamos cambiar la ley para que las Fuerzas Armadas trabajen en zonas de frontera, ayudando en lo que es la tarea esta de lucha contra el narcotráfico, contra amenazas globales, como puede ser el terrorismo. Nosotros hicimos un decreto y trabajamos y comenzamos una experiencia con Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea que maneja el territorio aéreo. Comenzamos una experiencia con las Fuerzas Armadas, pero bueno, en la medida en que no tenían cobertura legal, hacían tareas, pero no podían hacer una verdadera tarea de lucha contra el narcotráfico. Yo creo que sería necesario cambiar la ley porque es un paradigma transnacional, es un paradigma de protección nacional, de seguridad nacional. Y en ese sentido, también las Fuerzas Armadas, no se puede pensar, como hoy dice la ley de defensa, en el enemigo externo, que es un enemigo de otro Estado. Es una mirada estática, es una mirada que ya no tiene sentido, el enemigo de otro Estado. Es como si la única hipótesis fuese una guerra convencional de un Estado que ataca al Estado argentino. Sin embargo, por ejemplo, en esa categoría no entrarían los atentados terroristas, porque no es un Estado. Determinados atentados terroristas, que no son hechos por un Estado, que son hechos por organizaciones terroristas. Entonces, me da la impresión de que nuestra ley ha quedado muy pegada a nuestro pasado, que uno tiene que ser capaz, después de tantos años, de despegarse de eso y de entender las Fuerzas Armadas en este momento, en este tiempo, en esta circunstancia, y darles a esas Fuerzas Armadas en este tiempo y en estas circunstancias un verdadero rol. Y yo creo que la inteligencia transnacional, la lucha contra las nuevas formas de las nuevas amenazas que tiene la Argentina, sería importante hacerlo y para eso cambiar la ley de defensa nacional. Con esta ley no lo pueden hacer y quedan estáticas y sin prácticamente ningún tipo de tarea en el país. Son muchas personas, mucha gente formada, mucho dinero que los argentinos gastamos para tener Fuerzas Armadas capacitadas y sería bueno que puedan, digamos, devolver, y yo creo que ellos lo quieren, devolver más servicios a la población. Patricia, bueno, ya vamos de a poco terminando, nos quedan un par de preguntas. ¿Cómo fue tu relación con el Poder Judicial y con el resto de las provincias en materia de seguridad? Bueno, la verdad que la relación con el Poder Judicial fue bastante buena, por eso creo que al principio casi todos los jueces nos miraban como diciendo, uy, otra vez vienen a decirnos que van a luchar contra el narcotráfico, siempre el mismo piripipí. Me acuerdo que empezamos en una reunión en la Corte Suprema donde Lorenzetti dijo, bueno, otra vez se va a hablar de lo mismo. Yo dije, esto no nos tienen ni una gota de confianza, nada. Piensa que venimos nada más que para hacer, no sé, papelerío, ¿no? Y entonces, en la medida en que fuimos mostrando acción, actividad, plan, los jueces empezaron a despertarse. Y los que no se despertaron, los despertamos nosotros. Es decir, que los volvimos locos. Aquellos que no se despertaban, que seguían, los llamábamos a cualquier hora, y decíamos, miren que está esta organización, mire que está esta banda, mire que
se ha hecho inteligencia sobre esta organización, ya estamos listos para un allanamiento. La verdad es que se hizo un trabajo muy de seguimiento, se trabajó mucho con los fiscales también, que es muy importante trabajar con los fiscales, porque en general son gente más joven, con mucho compromiso. A mí muchas veces me da bronca porque uno piensa por ahí, se reduce la justicia solamente a un estamento, pero cuando uno ve al juez del Dorado, que es el juez que más operativos de droga tiene, que más, no más operativos en cantidad, sino en cantidad de droga tiene, el juez del Dorado, que vive en un pueblito mínimo, o el juez de Orán, o los jueces de provincias donde los secuestros de drogas son muy importantes, Corrientes, donde tuvimos un problema serio con uno de los jueces. Uno se da cuenta que no es solamente los jueces del sur, donde también hay droga por el tema del petróleo, donde hay petróleo hay droga. Entonces, uno se da cuenta que muchas veces uno tiene una mirada muy de un solo tribunal, de una sola mirada, y no mira a todo el país. Igual nosotros en droga trabajamos muy bien con los jueces también de Comodoro Pi, desarmamos las bandas más importantes que había tanto en la 1114 como en la 31. Trabajamos muy bien con los jueces de Morón, de La Matanza, de San Isidro, con los federales, digo, ¿no? Los de San Martín. Hicimos todo tipo de operativos. Así que la verdad que con jueces y fiscales trabajamos bien. Imagínense que no hubiera sido posible tener los récords que tuvimos si no hubiéramos trabajado bien con ellos. Así que yo, sinceramente, alguna vez tuvimos enfrentamientos fuertes con algunos que no nos daban a tiempo las herramientas que nosotros necesitamos, pero bueno, después, por ahí es bueno tener una buena discusión para después lograr un buen acuerdo y a partir de ahí saber qué es lo que se necesita para la lucha contra el narcotráfico. Así que yo, sinceramente, tengo más bien un recuerdo positivo de lo que nos tocó a nosotros. Creo que también nuestra hiperactividad en cuanto a buscarlos, a hablarles, a llevar operativos, a llevar trabajo de inteligencia criminal, fue muy importante para que los jueces vieran que íbamos en serio. Doctora, le voy a hacer la última pregunta. ¿Cuáles fueron sus principales, en términos generales, cuáles fueron sus principales logros y los fracasos también en su cargo como ministra de Seguridad? Bueno, yo diría que los principales logros fueron, como dijimos, la lucha contra el narcotráfico, la valoración de las fuerzas de seguridad, la implementación del sistema inteligente de fronteras más importante que tiene Latinoamérica, con los 4 puntos que hoy tienen la tecnología más moderna de toda Latinoamérica, todas las leyes que logramos sacar, la de flagrancia, las leyes de, digamos, de técnicas especiales de investigación, la lucha contra las barras bravas, que fue también muy importante, la cantidad de personas que devolvimos a las cárceles o que devolvimos que estaban prófugas, 10.000 prófugos que recapturamos. Creo que esos fueron, digamos, todos los logros importantes. Bueno, creo que los fracasos, bueno, empezamos con uno, que fue el de la triple fuga, que parecíamos los 3 chiflados, nosotros y ellos, fue terrible, fue muy duro. Después tuvimos momentos muy duros con el tema Maldonado, pero creo que logramos que la verdad triunfe y eso fue para nosotros importante. Pero fue una lucha dura y desigual, donde estábamos nosotros con el presidente solos contra el mundo. Había mucha gente que nos apoyaba igual, pero fueron momentos duros porque cuando uno cambia un paradigma tan de fondo,
la sociedad cruje. Pero eso no lo vería como un fracaso. Diría que el fracaso fue no haber podido votar la ley de barras, que nunca supimos por qué, la ley de extinción de dominio, la ley contra la violencia de género, la ley del penal juvenil y el código penal. Fueron los temas que hubieran completado una legislación moderna adecuada para dar la lucha contra muchos de los delitos. Por ejemplo, ahora estamos viendo en esta pandemia que la violencia de género es un delito que ha crecido como nunca y nosotros teníamos un plan estudiado, una ley presentada que nunca se votó. Muchísimas gracias, doctora. Realmente un privilegio haber podido tener este intercambio de palabras con usted. Alejandro, no sé si vos querés. Sí, Patricia. Bueno, por último, para cerrar, tenemos un montón de preguntas de la gente que está conectada, pero no puede faltar la pregunta. Yo te quiero llevar, saliendo un poco del área de seguridad, te quiero llevar a tu ámbito, que es la política. Sé que sos una política de raza. Un mensaje para toda la gente que te está viendo. ¿Cómo ves la situación de la Argentina, la situación política en este momento, y cómo crees que salimos de esto? Difícil, ¿no? Bueno, sí. Bueno, nosotros creemos que en este momento en la Argentina hay que cuidar tres elementos que para nosotros son muy importantes. El primero es, por supuesto, la salud de los argentinos, que frente a este ataque de este virus que ha atacado al mundo, hay que ser precavidos y cuidadosos. En segundo lugar, el trabajo, la economía, el bienestar de los argentinos que se está destruyendo día a día en la medida en que esta cuarentena se hace tan larga y no se ven los resultados porque la curva de enfermos sigue creciendo, no se entiende muy bien qué pasó durante todo este tiempo. Yo en ese sentido soy un poco crítica de la forma en que se ha llevado estos meses, porque, bueno, está bien, estamos todos cuidándonos, pero es como que se corre el arco, es decir, la cuarentena no cura el virus, lo demora, pero esa demora tenía que ver con la necesidad de aprontar el sistema de salud y empezar a buscar confinar el virus y no a las personas, para decirlo en síntesis en una frase. Y el tercer tema es cuidar la democracia y cuidar la república, porque, digamos, hoy estamos viviendo en un estado de emergencia, de excepción, estamos viviendo bajo decretos de necesidad y urgencia, con muchas situaciones que el Congreso no ha podido discutir. Así que nosotros creemos que estos son los tres puntos fundamentales que tenemos que trabajar. Nosotros creemos en un balance entre estos tres elementos, que la salud, la economía y las libertades y la república vayan las tres de la mano y que las tres sean ninguna quede rezagada, porque esta idea de decir elijo la salud y destruyo la economía va a significar que después la salud de miles de argentinos también va a quedar deteriorada y destruida. Entonces nos parece que hay que tener mayor equilibrio en estos tres elementos y es un poco por lo que estamos luchando y bregando en este momento. Patricia, ha sido un placer enorme tenerte y haber compartido en nuestro portal digital, la revista Seguridad y Defensa. Están las puertas abiertas para vos, para todo tu equipo. Y nada que decir. En lo personal, seguí luchando. Bueno, vamos a salir de esto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber organizado esta charla y bueno, felicitaciones por el trabajo que realizan. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. La doctora Patricia Burrich,
ex ministra de Seguridad de la Nación, actual presidente del PRO en la Argentina. Un saludo para todos. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, doctora. Chao.